La Tierra en peligro, podríamos ponerlo entre signos de interrogación por lo menos, pero hay un asteroide del que se empieza a hablar ya desde el año pasado. Estamos hablando del asteroide identificado como IR4, que a medida que pasan los meses, a medida que crecen los estudios de los astrónomos, parece que va aumentando o se va modificando la probabilidad de que impacte en la Tierra. Y según los últimos datos, ya hay más de 3% de probabilidades de que este asteroide, que tiene un diámetro de entre 40 y 90 metros, pueda impactar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032, según, insisto, las estimaciones que se han hecho hasta ahora. ¿Dónde podría impactar? Bueno, en un área que ahora vamos a estar viendo, pero esto genera lógicamente muchas preguntas, porque se habla de un impacto que, si se produjera, sigue siendo baja la probabilidad, pero si se produjera podría ser, según dicen algunos, hasta de 1000, el equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. ¿Es así? Bueno, le vamos a preguntar esto, por supuesto, a alguien que sabe y mucho, que es Diego Baú, astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, aquí en la Argentina. Diego, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Misraji. Hola Darío, un gusto hablar con vos. Bueno, Diego, empecemos por el comienzo. ¿Por qué se habla cada vez más de este asteroide? ¿Por qué está creciendo aparentemente, según diferentes mediciones, la probabilidad de que impacte en la Tierra? Y es cierto que es, desde que se hacen estas estimaciones, el asteroide que tiene la probabilidad más alta de impactar contra la Tierra. Bueno, los asteroides son los residuos que quedaron de cuando se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años. Son básicamente residuos, bien digo, algunos de roca, otros de metal, algunos con mucha cantidad de carbón, algunos muy pequeñitos, que cuando ingresan en la atmósfera terrestre son las famosas estrellas fugaces, y otros son muy grandes, y con esos son los que tenemos que tener cuidado. Este asteroide se descubrió hace muy poquito, hace 2 meses, un poquito más, en diciembre del año pasado. ¿Y por qué se está hablando mucho de este asteroide? Porque al día de hoy hay un 3% de probabilidad que en 2032 este asteroide impacte en la Tierra. A priori uno podría pensar que es un porcentaje bajo o alto, depende de con qué lo comparemos, pero la novedad, yendo a la segunda parte de tu pregunta, es que este porcentaje aumentó. Cuando se tomó conocimiento de este asteroide, insisto, allá el 27 de diciembre, cuando se descubrió, que se descubrió ya cuando estaba pasando por la zona cercana a la Tierra. Ese es un tema importante a tener en cuenta. Era de un 1,5% de probabilidad de choque en 2032. A medida que fuimos obteniendo observaciones, ¿sí?, ese porcentaje aumentó. ¿Qué es lo que se hace para calcular la ruta, la órbita de un asteroide y saber si puede impactar o no con la Tierra? Básicamente, tomar distintas observaciones y a partir de esas observaciones, matemáticamente trazar una curva, un arco, que una esos puntos, que una esas observaciones. Es como que vos tengas un asteroide que va circulando, por ejemplo, por una pista de atletismo. Y entonces tenés... Diego, perdón, Sí. perdón. No sé si podemos ver la imagen de lo que son las trayectorias que tenemos, a ver si... No esta imagen, la otra, a ver si ayuda a la explicación de Diego. Esto es la imagen de justamente las trayectorias esperadas de estos... De la Tierra, del asteroide. A ver, contanos un poco, si es que estás viendo esta imagen, a ver si ayuda para la explicación. Lo estoy viendo porque me puse los lentes ahora. Bueno, la cuestión es que eso que estás viendo ahí en cuanto a las órbitas de los planetas, eso está perfectamente calculado. Lo que no está tan bien calculado, o al menos como uno quisiera, es el arco blanco, la elipse blanca que dice 2024 IR4. Esa elipse blanca se calculó a partir de algunos puntitos que están en esa elipse. Entonces lo que uno hace es, Bien. imaginando, ¿sí?, obviamente no se imagina, se extrapola, ese es el término técnico, se calcula, a partir de esos 3, 4, 5 puntos, trazar un arco e imaginar cómo tendría que ser la órbita
en sí. Cuantas más observaciones, más precisa va a ser esa órbita. Y hoy tenemos ya al día de ayer, por lo que me fijé en la base de datos, 370 observaciones. Por lo tanto, a priori me animaría a decir que este 3% de probabilidad de impacto de 2032 es un porcentaje algo más preciso que cuando teníamos menos observaciones hace un par de semanas. Y acá viene la clave. A partir del mes que viene, el asteroide se está alejando de la Tierra. En 2028 va a retornar. Cada 4 años pega una vuelta alrededor del Sol. A partir del mes que viene se va a comenzar a observar con el telescopio espacial más grande que tiene la humanidad, valga la redundancia, en el espacio. El telescopio espacial James Webb. Es un enorme telescopio y con esas observaciones ahí vamos a poder afinar, calcular de manera mucho más precisa la órbita de este asteroide. Claro, porque si volvemos un poco a esta reproducción de lo que son las órbitas, es interesante porque de alguna manera todos estamos dando vuelta alrededor del Sol. Sí, entiendo que como la órbita terrestre es más chica, es una vez por año, lo que nosotros es en nuestro año que damos la vuelta al Sol. Como es más grande la órbita del asteroide, por eso son cada 4 años que da la vuelta al Sol. Y el punto es que en algún momento de esa iteración, puede haber eventualmente un momento de contacto. Así es, lo describiste muy bien, Darío. Hay asteroides, insisto, por millones, cometas también, los cometas y los asteroides son primos hermanos. Algunos están lejos de la órbita de la Tierra, es decir, del camino que sigue la Tierra alrededor del Sol. Algunos están más cerquita y algunos de esos millones se cruzan en la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol. Si justo tenemos la mala fortuna de que cuando está pasando por la ruta de la Tierra se encuentra en ese momento, se produce un choque. Es como que dos vehículos vayan por calles que se cruzan. No siempre va a haber un choque. Tenemos que tener la mala fortuna de que dos automóviles se encuentren en el mismo momento, en la misma esquina. Estos asteroides que cruzan la órbita terrestre son los que generalmente se catalogan como potencialmente peligrosos. Potencialmente peligrosos para ponerles una etiqueta que identifican justamente que cada tanto cruzan la órbita terrestre alrededor del Sol. Bueno, este es uno de ellos. Ahora, obviamente uno piensa en un asteroide que puede impactar contra la Tierra y es inevitable no pensar en escenarios apocalípticos, probablemente en parte por el cine, en parte por lo que recordamos de la principal hipótesis o una de las principales hipótesis sobre lo que pasó con los dinosaurios, esta idea de que fue el choque de un asteroide que cambió totalmente la fisonomía de la Tierra y por eso no pudieron vivir. ¿Cuánto tienen de verosímiles, o mejor dicho, cuánto tienen de precisos estos escenarios para anticipar lo que podría ocurrir si efectivamente hubiera un impacto de ese asteroide? Bueno, los astrónomos siempre en este tipo de temas nos caracterizamos generalmente de manifestar no pánico, no tener miedo, pero sí estar atentos, porque no estamos exentos, lamentablemente, de que algún día un objeto de estos nos impacte. De hecho, el consenso en la comunidad científica es que la pregunta no es si en el futuro alguno de estos objetos nos va a impactar, sino cuándo. Entonces hay que estar atentos, hay que mirar para arriba, así como la película. Don't look up. Muy buena, por cierto, porque hace una crítica descarnada de varios ambientes, el nuestro, de la ciencia, el de ustedes, como la prensa, Sí, en fin. claro. Excelente película. La cuestión es que este asteroide, por el tamaño que tiene, entre unos 50 y unos 100 metros de diámetro, en caso que impactase a la Tierra, no provocaría una catástrofe a escala planetaria, a escala global, como sí produjo, el que bien mencionabas, hace 65 millones de años aproximadamente, con la extinción masiva de especies animales y vegetales, entre ellos los dinosaurios. Pero claro, ese asteroide que aparentemente colisionó en lo que hoy es la península de Yucatán, tenía unos 10 kilómetros. Claro. Este tiene 50 metros. ¿Qué provocaría? ¿Provocaría lo mismo? No, en absoluto. Ahora, en caso que este asteroide impactase en la Tierra, en la región en donde impactaría sería una destrucción absolutamente total. Es decir, si cae en una ciudad, no queda absolutamente nada. Por lo tanto, hay que tener esos cuidados
porque, insisto, no estamos exentos de que pueda ocurrir. Por lo tanto, hay que seguir observando y afinar las cuentas para estar cada vez más seguros si efectivamente en 2032 este porcentaje crece o no. Y en ese caso, en 2028 va a ser una buena oportunidad, en ese caso, de observación me refiero, Mm. en ese caso, si las probabilidades realmente, ojalá que no, pero realmente aumentan, habría que estar pensando ya en una misión espacial para mitigar este problema. Buah, quiero ya mismo preguntarte por eso, pero quiero volver un paso atrás a lo que decías, porque obviamente la zona donde impacte la destrucción va a ser total es algo fuerte. Hay proyecciones, quiero que nos ayudes a entender primero esas proyecciones de dónde podría impactar. Tenemos ahí un mapa que lo mostramos antes brevemente, de una especie de cinturón, ¿no? Que va... bastante cerquita de la línea del Ecuador, pareciera Bogotá, tenemos lagos Nigeria, Khartoum, Sudán, Mumbai en la India. ¿Esto cómo se estima el punto posible? En todo caso, ¿por qué es una línea de alguna manera donde el área donde podría impactar? Bueno, personalmente creo que es muy arriesgado todavía estimar una franja, porque imagínate que si todavía no estamos realmente seguros de la órbita y de si puede impactar con la Tierra, mucho menos del lugar en donde impacte. Ahora, ¿cómo es que se puede llegar a aproximar esa zona? Básicamente, extrapolando, es decir, calculando esa órbita, viendo el plano, es decir, el plano orbital es, suponte que nosotros tenemos una mesa Mm. y un cuerpo, un planeta gira sobre esa mesa. La mesa es el plano, ese es el plano orbital, ¿sí? Si el objeto pasase por arriba de la mesa y luego la cruzase por abajo y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar, el plano es ese, entre comillas, plano inclinado en el cual se mueve el objeto. Si uno calcula la trayectoria del objeto, la órbita, puede tener una idea de ese plano y ver, en caso de que impacte con la Tierra, básicamente cruzar, hacer una intersección. El plano, ¿sí?, en el que se mueve el objeto y cómo está la Tierra. Y entonces ahí, generando esa intersección, podés tener una idea a priori de esa zona, como bien decías, cercana al ecuador terrestre. Bueno, volvamos a lo que nos decías antes recién. ¿Cómo es esto de una misión para mitigar los efectos? Suena a ciencia ficción. ¿Esto es algo que es realizable? ¿Qué características tendría que tener esta misión? Por lo pronto, uno no puede alejarse de lo que son las películas del cine, ¿sí?, en cuanto a misiones espaciales con astronautas yendo a destruir un asteroide o un cometa. Eso hoy por hoy es ciencia ficción. Estamos muy lejos, pero muy lejos, ¿sí?, de lograr algo así. Ahora, lo que sí se probó por única vez en la historia de la humanidad y fue muy exitosa, fue una misión que despegó hace varios años y hace dos, en 2024, bueno, este año va a ser el tercer aniversario, pero bueno, en 2022, una misión de la NASA impactó, ¿sí?, con valga la redundancia, un impactador, un objeto un poco más grande que un automóvil, impactó a un asteroide. No era un asteroide que representaba un peligro para la Tierra, no era un asteroide que venía en camino de colisión con la Tierra, era un asteroide que se lo utilizó de prueba, bien conocido. Se lo impactó de frente a miles de kilómetros por hora, ¿sí? Y lo que se logró, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era cambiarle mínimamente la velocidad. Vos imaginate, Darío, que impactar con un objeto del tamaño de un automóvil a un asteroide de 100 metros, es el tamaño de este asteroide que se utilizó de prueba, a miles de kilómetros por hora es como un insecto impactando con el parabrisas de un automóvil. Aunque es muy pequeño, el efecto fue capaz de cambiarle mínimamente la velocidad al asteroide. Y esa cantidad, en el cambio de la velocidad, aunque fuese mínima, con el correr de los días y de las semanas, provocó el cambio en el camino del asteroide, en el camino que el asteroide seguía alrededor del Sol. En otras palabras, le modificó la órbita. Por tanto, si nosotros
tenemos la mala noticia de efectivamente tener una alta chance, darnos cuenta que tenemos una alta chance del impacto de un asteroide camino a la Tierra, tendríamos que enviar un impactador de este tipo, una nave no tripulada, obviamente, para que lo choque y de esa manera poder desviarlo. Por eso es importante todas las observaciones que pueda hacer ahora el telescopio espacial James Webb para afinar la órbita y a partir de ahí tomar decisiones a futuro. Claro, bueno, esa es la ventaja del trabajo, digo, del gran aporte y del trabajo que hacen ustedes, que nos están dando en definitiva tiempo, porque si hablamos de acá de un plazo de aquí a 2032, que sería cuando podría llegar a ser este impacto, bueno, esto podría dar lugar, si uno ve los increíbles avances que ha habido en la materia en los últimos años, a que pueda haber una acción ahí eficaz, ¿no? Digo. Así es, así es. Y remarco lo que dijiste en cuanto a los avances extraordinarios, porque está bien que yo no soy un jovencito, pero a mis 50 años de edad, cuando comencé a estudiar astronomía hace 25, esto de enviar una nave para impactar un asteroide y cambiarle el rumbo era ciencia ficción. Y hoy en día ya es una realidad. Y lo vamos a tener que tener más en cuenta, ¿sí? Muchas veces la ficción supera a la realidad, perdón, supera a la ficción. Entonces, tenemos que estar atentos. Insisto, sin generar temor, estar atentos, porque aparte otra cosa, Darío, esto ocurre con este asteroide, que se descubrió cuando ya estaba pasando en las zonas cercanas a la Tierra. No estamos exentos de que mañana tengamos un nuevo llamado porque se descubrió un asteroide que realmente vino. O sea, es lo que estamos descubriendo. Como la tecnología avanzó a pasos agigantados, tenemos cada vez mejores telescopios y mejores técnicas de análisis de datos que están permitiendo descubrir asteroides en cantidades enormes. Entonces, cuanto más descubramos, va a haber más chances de tener este tipo de novedades. Impresionante. Diego Baú, que no solo sabe un montón, sino que además explica muy bien y muy clarito. Un placer, gracias por este tiempo con Dinews. Gracias a vos, Darío. Un abrazo.